Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos una mañana más a Capital Intereconomía. Lunes 5 de agosto, buenos días por decir algo, porque comienza aquí ahora una semana que se presenta difícil con mayúsculas en las bolsas. Sigue la volatilidad, sigue las caídas abultadas en el mercado, el VIX, que lo tenemos ahora subiendo, está en 30 por encima de 22 puntos, por encima de 31 puntos, está subiendo más de un 42% el VIX de volatilidad y se está desplomando el Nikkei de Tokio. Un 9% de caída ahora mismo para la bolsa japonesa, entre otros motivos por el miedo que hay en el mercado y por la fortaleza del yen, que sube y pierde el nivel de $144. Está por debajo de los $144 por primera vez en medio año. Sube el yen, sube también el oro, que lo tenemos actuando como activo refugio para los inversores, y cae la rentabilidad de los bonos. En el caso del rendimiento del americano de 10 años, cayendo más de un 1%, está en el 3,74%. Caen también los futuros, que anticipan, como les decíamos, una mañana complicada en las bolsas. Futuro del Dow Jones abajo un 0,8%, futuro del S&P 500 perdiendo un 1,8%, ojo, futuro del Nasdaq dejándose más de un 3,5%. Y en Europa el panorama desolador también. Futuro del DAX, futuro del FT100 de Londres, futuro del Eurostock 50, con caídas entre el 1 y el 1,5%. En el caso del Eurostock 50, bajando ahora mismo el futuro, anticipando un recorte del 1,7%. Caen también las criptomonedas. Se lo vamos a contar con detalle ahora mismo. Esa es la foto que tenemos a esta hora de la mañana en los mercados. ¿Se acabó la fiesta? Al menos eso parece de momento. La pregunta es si estamos ante la famosa corrección veraniega, o si detrás de estas caídas en las bolsas hay algo más. Entre lo que puede haber detrás está la actuación de los bancos centrales. Cada vez hay menos dudas por parte de los inversores de que la Reserva Federal se ha equivocado por no bajar antes los tipos de interés. También los últimos datos macroeconómicos que hemos ido conociendo recientemente, como ese informe de empleo en Estados Unidos, que nos dejó no solo la creación de 114.000 puestos de trabajo en julio, muy por debajo de los 179.000 que se esperaban, y una subida de la tasa de paro hasta el 4,3%, la más alta desde octubre de 2021, y también los resultados empresariales. El viernes se cotizaban, por ejemplo, los de Intel, que es un día más de un 26%, y presentaba también sus cuentas la petrolera Chevron, que reducía su beneficio un 21%. Tampoco ayudan al ánimo de los inversores otros factores, como que Warren Buffett esté saliendo ahora mismo del mercado. 276.000 millones de dólares en liquidez tiene ahora mismo Berkshire Hathaway. 276.000 billones en cash a final del trimestre pasado, que es una cifra récord. Buffett vendiendo acciones, aumentando su dinero en efectivo. Entre lo que ha vendido está la mitad de su participación en Apple, así que hay que estar muy atentos hoy para ver qué pasa con esta compañía en Estados Unidos y qué hacen los inversores con Apple tras su presentación de resultados de la semana pasada. Más factores que juegan en contra del mercado: el aumento de la tensión en Oriente Medio, donde Israel se prepara para un ataque inminente de Irán que podría, ojo, tener lugar este mismo lunes. Estamos preparados para cualquier escenario, tanto en defensa como en ataque. Repito a nuestros enemigos, responderemos y exigiremos un alto precio por cualquier acto de agresión contra nosotros desde cualquier escenario, decía el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Eso está haciendo que el precio del petróleo vuelva a subir esta mañana. Tenemos avances en el caso del Brent, en el caso del West Texas, que se ha moderado y se ha dado la vuelta. El crudo West Texas y está cotizando ahora mismo con una caída del 0,3% por debajo de los $73,50. Con todo esto, el IBEX 35 va a abrir hoy por debajo de los 10.700 puntos, después de cerrar su peor semana en un año. Un 4,4% se dejaba el selectivo español. Ojo también al Nasdaq, que baja un 11% desde máximos por el mal comportamiento de las grandes tecnológicas. Este es el escenario, esta es la foto. Ahora es el momento de hacerse preguntas, como por ejemplo, ¿hasta cuándo van
van a continuar estas caídas o si se puede aprovechar este desplome para intentar tomar posiciones y cazar alguna ganga, o si con las elecciones tan cerca en Estados Unidos la Fed va a permitir que las cosas empeoren tanto los próximos 2 meses. Veremos cuánto baja los tipos de interés Powell en septiembre, 50 puntos básicos, ¿por qué no? Es una posibilidad que está cada vez con más fuerza sobre la mesa. Cosas que hay que vigilar esta semana y referencias a tener en cuenta. Por ejemplo, hoy es mañana de PMIs compuestos en Europa y también es una referencia que vamos a conocer en Estados Unidos. Ese PMI compuesto del mes de julio. También de Estados Unidos nos va a llegar el ISM no manufacturero. Para mañana martes, lo más destacado, las ventas minoristas que se van a conocer en la zona euro, y vamos a tener dato de exportación, balanza comercial en Estados Unidos. Es una referencia a esa balanza comercial, dato de exportaciones el miércoles en China y en Alemania. Lo más importante que vamos a conocer de Asia-Pacífico nos va a llegar el viernes con el dato de IPC de China del mes de julio. Y en clave empresarial continúa la temporada de resultados. Hoy poca referencia, poca cosa en lo que a materia corporativa se refiere. Mañana, por ejemplo, en Europa tenemos las cuentas de Zalando, de Bayer o de Adecco. En Estados Unidos, turno para Airbnb o para Uber. Miércoles van a ser protagonistas las cuentas de Puma, de Coca-Cola, de Walt Disney o de Warner Bros. Y el jueves, Allianz, Siemens o Rheinmetall en Europa van a ser protagonistas con sus resultados empresariales. Y más allá de las cuentas, más allá de los resultados, protagonista empresarial de este lunes aquí en la Bolsa Española, el BBVA, que reconoce ya abiertamente que podría tener que retirar la OPA sobre el Sabadell si las condiciones que puede imponer competencia hacen que esa operación deje de ser interesante. ¿Se acuerdan de lo que ha pasado? Se lo contábamos el viernes con IAG, con Air Europa y con Bruselas. Pues exactamente lo mismo. A las 9 se pronuncia el mercado sobre este posible paso atrás del BBVA. 7-6 minutos de la mañana, comenzamos, nos ponemos al día. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Comenzamos las noticias capitales de este lunes 5 de agosto que nos trae Pedro López Fontaneda, que comenzamos en Estados Unidos, que se prepara para todas las posibilidades ante una eventual guerra entre Irán e Israel. Pedro, buenos días. Muy buenos días. Estados Unidos moviliza más buques de guerra y aviones de combate para una posible defensa de su aliado Israel ante amenazas de Irán y grupos terroristas como Hamas o Hezbollah. A pesar de los movimientos desde Washington, aseguran estar trabajando desde la diplomacia para desescalar esta situación. John Kirby es el portavoz de la Casa Blanca para asuntos de seguridad nacional. Todavía creemos que un acuerdo de alto el fuego es la mejor manera de poner fin a esta guerra. También creemos que es muy posible, que las brechas son lo suficientemente estrechas como para cerrarse. La otra cosa que hemos estado haciendo desde el día 7 de octubre es asegurarnos de que no solo Israel tenga lo que necesita para defenderse, sino que esta guerra no escale hasta convertirse en algo más amplio, una guerra, un conflicto regional. Es lo que nos estáis viendo hacer, quiero decir, continuar enviando a fuerzas adicionales a la región esta semana. Miren, cuando el líder supremo dice que se vengará, tenemos que tomárnoslo en serio. Ahora, no sé qué van a hacer ni cuándo, pero tenemos que asegurarnos de que estamos listos y que tenemos las capacidades en la región para poder ayudar a Israel a defenderla. Washington teme una escalada regional tras el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán, horas después de que Israel acabara con la vida del jefe militar de Hezbollah en Beirut. Siguiendo en Estados Unidos, Kamala Harris ya es oficialmente la candidata demócrata para las elecciones de noviembre. El pasado viernes, la todavía vicepresidenta estadounidense logró la mayoría necesaria a la votación de los delegados demócratas. Hoy lunes concluye dicha votación. Se nombrará formalmente a Kamala Harris como candidata a la Casa Blanca por el Partido Demócrata. Además, Harris dará a conocer el nombre de su número 2, el que se presentará como potencial vicepresidente. Hay 2 nombres sobre la mesa en las encuestas, el de Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania, estado además que los demócratas necesitan para continuar en la Casa Blanca, y el de Mark Kelly, senador por Arizona, antiguo astronauta, también veterano de guerra. La campaña de Harris ha recaudado $310 millones solo en el mes de junio. Es la mayor recaudación en un solo mes en estas elecciones. Nicolás Maduro acusa a la oposición de preparar un golpe de Estado en Venezuela. El presidente venezolano ha asegurado que en su país hay un golpe de Estado, mientras acusa directamente a los directivos de las redes sociales TikTok e Instagram de promover el odio hacia su persona. Que en el mundo nadie señala engaño. Es un golpe de Estado. Utilizaron el proceso electoral para montar los comanditos, para instalar el odio a través de TikTok e Instagram. Acuso a TikTok y acuso a Instagram de su responsabilidad en la instalación del odio para dividir a los venezolanos, para buscar una matanza y una división de Venezuela, para traer el fascismo a Venezuela.
golpe de Estado ciberfascista y criminal. Palabras de Maduro este pasado sábado en una ceremonia en la que fue proclamado oficialmente como presidente electo. Maduro acusó también a los opositores y a la ultraderecha, dice, del exterior, de intentar desestabilizar el país. Además, el presidente venezolano ha asegurado mano dura contra los manifestantes que protestan contra el presunto fraude cometido en las pasadas elecciones venezolanas. Informes de organismos internacionales afirman que la represión ya ha costado más de 20 vidas y más de 2.000 detenidos. De vuelta a nuestro país, en Cataluña, el presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, retrasa mañana martes la ronda de contactos para activar la investidura de Salvador Illa. Dicha ronda de contactos se iba a celebrar hoy y el cambio, según Rull, se debe a cuestiones de agenda del grupo parlamentario de Esquerra Republicana. La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha advertido al Partido Popular de que no aceptarán ni una lección. No le aceptamos ni una lección al Partido Popular en materia de financiación autonómica. Ninguna. Tampoco al señor Feijóo, cuyo principal aliado es Vox, que quiere terminar con las comunidades autónomas y los servicios que prestan. 0 lecciones del Partido Popular, que no reformó el sistema de financiación autonómica cuando tuvo ocasión. Y es que es cuando el Partido Popular gobierna, cuando en este país se producen 2 referéndum y una declaración de independencia en Cataluña. Al retrasarse un día la ronda de consultas, la reunión de la Diputación Permanente, el organismo rector de la Cámara Catalana durante el verano, pasaría el miércoles, por lo tanto la votación para elegir a Illa se pospondría hasta el jueves. En la agenda económica del día, el Instituto Nacional de Estadística va a publicar esta mañana los datos de compraventa de vivienda correspondientes al mes de junio. Después de que en mayo bajaran un 21,5%, así como las inscripciones en los registros de la propiedad, que cayeron un 22,6% en tasa interanual, hasta más de 155.000 fincas. A las 9 de la mañana conoceremos estos datos que publica el INE junto al índice de producción industrial de junio, después de que en mayo frenara su ritmo de avance al 0,2% interanual, una tasa 12,5 puntos inferior a la de abril. Por lo demás, el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, va a ser recibido hoy por su homólogo chileno Gabriel Boric. Será su primera visita oficial a Chile desde que retornó al poder en el 2023, un viaje que incluye también reuniones con autoridades del Parlamento y la Corte Suprema del país andino. Esta reunión no estaba en agenda, pero la crisis de Venezuela ha puesto el tema en el centro del encuentro. También en el exterior, la ciudad nipona de Hiroshima celebra una ceremonia en recuerdo de las más de 100.000 víctimas del bombardeo atómico del 6 de agosto de 1945, el primero de la historia. En contraste, en la ceremonia de Nagasaki han retirado la invitación a Israel para el evento que será el 9 de agosto, el próximo 9 de agosto. El alcalde de la ciudad, el alcalde de Nagasaki, explica que esta exclusión se debe a cuestiones de seguridad y no a decisiones políticas. El Consejo General del Poder Judicial se reúne hoy por tercera vez para tratar de llegar a un acuerdo para designar a su nuevo presidente y el del Tribunal Supremo. El CGPJ, el Consejo General del Poder Judicial, lleva ya 5 años en funciones. Ninguno de los 7 candidatos a presidir dicho órgano y a su vez el Tribunal Supremo ha logrado la mayoría necesaria por parte de los 20 vocales. Y el Gobierno anuncia que va a duplicar la asignación a Correos hasta los 250 millones anuales para revertir sus pérdidas. Duplica la financiación que recibe Correos por prestar el servicio público postal, pasando de los 110 millones de euros anuales que venía recibiendo en los últimos años a entre 210 y 250 millones a partir de ahora. Así lo recoge el nuevo Plan Estratégico 2024-2028 de Correos, aprobado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales el pasado miércoles, tras un acuerdo histórico alcanzado entre la compañía y los sindicatos, comisiones obreras y UGT. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. En casi todo el país se prevé tiempo estable con cielos poco nubosos. Únicamente en el norte de Galicia, Cantábrico y Alto Ebro se esperan intervalos de nubes bajas sin descartar bancos de niebla matinales. También se esperan cielos nubosos que podrían acompañarse de nieblas costeras en el Alborán. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en las montañas y zonas adyacentes del extremo norte
y tercio nordeste peninsular, con la posibilidad de algún chubasco siendo más probables en el Pirineo Oriental y la Ibérica Oriental. En Canarias habrá intervalos de nubes bajas en el norte de las islas con probabilidad de que persista la calima. Las temperaturas tenderán a aumentar en general en la península y Baleares, aunque podrían descender ligeramente en Galicia, el sudeste de Andalucía y el Mediterráneo Oriental. En Canarias las temperaturas descenderán. Se superarán los 35 grados en la vertiente atlántica sur, la cuenca del Duero y las depresiones del este peninsular, con probabilidad de alcanzar los 40 grados en zonas del Guadalquivir y sin descartar zonas del Tajo y del Guadiana. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Hoy, en Capital Intereconomía... Estaremos, como no puede ser de otra manera, muy pendientes de este lunes negro en los mercados, con desplome de las bolsas asiáticas, con caídas que anticipan los futuros. Lo vamos a analizar, vamos a intentar interpretar y entender lo que está pasando con nuestros expertos a partir de las 7:30 de la mañana con Eduardo Bolinches y a las 9 con Beatriz Catalán de Ibercaja Gestión. Vamos a hablar también de ello, de la situación de la economía, del miedo en el mercado, en nuestro tiempo de opinión, tiempo de tertulia, hoy con Antonio Díaz Morales, José Ramón Álvarez y con Miguel Borra. Y a partir de las 9:30, consultorio de bolsa, hoy nos acompaña Javier Echeverri, responsable de cliente institucional de Acid Trades. Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial @intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Las 7:17 de la mañana, ahora menos en Canarias. Mercado bajista el que tenemos en marcha, que tenemos por delante en las pantallas. Lunes negro en los mercados, todo a la baja, todo bajando, casi todo. Porque entre lo que está subiendo, por ejemplo, el oro, que está actuando como valor refugio para los inversores y está cotizando ahora mismo esta materia prima con una subida de casi el 0,8%, se acerca a la barrera de 2.500 dólares, 2.488 lo tenemos ahora. Rentabilidad de los bonos a la baja, buscan refugio, hay también los inversores en la deuda, 3,74%, por ejemplo, tenemos el rendimiento del bono americano a 10 años, está bajando más de un 1%, y el precio del petróleo, que se está comportando de manera irregular esta mañana, ha estado subiendo toda la madrugada y lo tenemos cotizando ahora mismo con tímidas caídas a pesar de ese aumento de la tensión en Oriente Medio. El yen también con fuerza frente al dólar, subiendo la moneda japonesa más de un 2% tras esa decisión del Banco de Japón de subir tipos que ya les contábamos la semana pasada, y eso es uno de los motivos que está tirando a la baja de las bolsas asiáticas, sobre todo del Nikkei de Tokio, que se hunde. ¿Y de qué forma? Caídas que en tiempo real, y esto es algo histórico, alcanzan los 2 dígitos, perdiendo más de un 10% el principal indicador de la bolsa japonesa. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días, Rubén. Por decir algo, al menos en el continente asiático, ya veremos qué nos deparan las bolsas europeas, la negociación en el continente. Tenemos al Topix, el segundo indicador más importante a nivel bursátil del país, también rozando los 10 puntos de caída, y como bien decías, el Nikkei arrastrando ahora mismo un desplome histórico del 10%. Estamos hablando de más de 3.000 puntos. Ayer, el pasado viernes, cedía más de 2.000. Bueno, pues ahora está perdiendo exactamente 3.122, 32.787 puntos para un Nikkei de Tokio, sobre el que parece que está pesando los datos macroeconómicos, las decisiones de los bancos centrales, y no es ajeno, como no, a esa fortaleza del yen, que se está apreciando hasta las 143,27 unidades por dólar. Es una jornada en la que, ojo, el Kospi surcoreano
está registrando caídas muy importantes del 8%. No recordamos algo similar en este índice. Las caídas vuelven a ser más contenidas en los índices asiáticos, en el Hansen de Hong Kong, que cede un 0,8, y el índice de Shanghai, que incluso podría darse la vuelta en cualquier momento. De momento bastante plana, pero también tenemos recortes en otras plazas como el Sensex, la bolsa de Bombay, perdiendo casi un 2% o más de 3 puntos. Es lo que arrastra hasta ahora el Straits Times, el índice de Singapur, mismo porcentaje incluso para la bolsa de Australia. Muchas cosas. Teníamos al sector servicios en China, que se ha expandido al ritmo más rápido en julio, de ahí que tengamos las bolsas chinas con mejor comportamiento y con también esa confianza renovada, al menos momentáneamente, sobre las autoridades políticas para lanzar medidas de estímulo a la economía, para mejorar la competitividad del mercado de valores. Conocíamos ese PMI servicios que ha dejado una lectura de 52,1 puntos, pero sin lugar a dudas esa situación de política monetaria en Japón está llevando a pérdidas muy importantes en el país. Estamos hablando de algunos bancos como Mitsui Financial o Mitsubishi UFJ, que están cayendo a doble dígito, pero es que también Tokyo Marine Holdings cayendo un 10%, compañías ligadas a la tecnología como Fast Retailing cayendo un 4%, la fabricante de semiconductores Disco Corp a la baja 6 puntos porcentuales, o incluso Toyota está dejándose más de un 8%, pero como decíamos, el Kospi hoy también se está llevando la palma prácticamente. Estamos viendo cómo la naviera Hyundai Heavy Industries está desplomándose más de un 8%, Anghua Ocean también registrando recortes del 8%, la otra competencia en el sector naval, pero también hay caídas muy notables en las compañías automovilísticas. Hyundai y Kia están cayendo ambas más de un 5%, Cabe Financial, otro de los bancos de referencia en el país, está arrastrando más de un 6% de recortes. Es una jornada en la que dentro del Hansen de Hong Kong observamos las subidas más notables para la aseguradora New World Development, en este caso la compañía inmobiliaria New World Development subiendo más de un 6%, otra inmobiliaria World Real Estate ganando 6 puntos porcentuales y la compañía de bebidas, de cervezas Budweiser ganando un 3,5%. Hay que hablar también un día más de Evergrande, porque un tribunal chino ha ordenado que dos subsidiarias, la filial de vehículos eléctricos y Evergrande NEV, entren en proceso de bancarrota y reorganicen la situación de los acreedores, toda esa deuda que tienen con los acreedores. Recordemos, la compañía el pasado día 28 dio parte de esta petición al parqué hongkonés y especificaba que las divisiones afectadas eran Evergrande New Energy Vehicle, que cotiza en la bolsa de Hong Kong y que estamos viendo suspendida de cotización, y también recordemos por último las mayores caídas en el Hansen de Hong Kong para el sector petrolero. China National Oil Offshore está recortando más de un 6%. Pues caía en tiempo real 10,6% para el Nikkei de Tokio. Recortes importantes también para el principal indicador de la bolsa australiana, cayendo ese 3,5% al que nos referíamos. Ojo también a lo que está pasando, por ejemplo, en los indicadores de la India, donde tenemos al Nifty con caídas de más del 2%. Bolsa de Singapur también abajo, más de un 5%. Vamos a ver qué está pasando y qué va a pasar hoy en Estados Unidos. También pintan bastos, también parece que va a ser un día complicado en los mercados. Venimos de una semana difícil que rematamos con ese informe de empleo del pasado viernes, dato de paro del mes de julio en Estados Unidos, que no hizo otra cosa que aumentar el nerviosismo entre los inversores, y lo que estamos viendo esta mañana son caídas, números rojos también para los futuros en la principal bolsa del mundo. Así es, está cayendo el Dow Jones Industriales, el futuro vinculado a este índice, un 0,7%, todavía más abultada la caída que se espera para el S&P 500, del 1,87%, y ojo porque el futuro vinculado al tecnológico Nasdaq arroja recortes hasta ahora de más del 3%. En efecto, recordemos lo que pasaba el pasado viernes, teníamos esa ola de ventas, caídas de más del 2% para el Dow Jones, también el S&P 500 y el Nasdaq corregían un 2 y un 3,3% respectivamente, y en efecto esos datos de empleo de la economía estadounidense, que dejaba muchos menos empleos de lo previsto, 114.000, alimentaba esas preocupaciones de que la Fed podría haber llegado demasiado tarde a recortar tipos de interés y que la economía podría estar encaminándose hacia una recesión. También conocíamos esa tasa de paro que saltaba inesperadamente, se esperaba en torno al 4,1%, pues bien, dejó una tasa del 4,3% y el mercado está empezando a pensar que la Fed se ha relajado, como decíamos, a la hora de hacer esa primera rebaja de tipos de interés. Richard Clarida, asesor económico global de PIMCO, dice que ha sido un error posponer tanto los recortes, y ahora el mercado lo que teme es que haya un frenazo de la economía, que haya una desaceleración mucho más acusada de lo previsto. En el plano
corporativo, muy importante, la tecnológica Intel, que se desplomaba más de un 26% después de esos resultados peores de lo esperado y de recortar previsiones. Recordemos, va a despedir al 15% de su plantilla, unas 17.500 personas. Suspendía el dividendo a partir del cuarto trimestre. Esto, lógicamente, provocaba un pánico entre los inversores. No olvidemos también Amazon, que también desaceleraba el crecimiento de sus ventas online en el segundo trimestre y dejaba caídas, ojo, del 8,8%, no cumplía con las previsiones, y también teníamos descensos del 1,8% para Nvidia, para Broadcom partiendo de descensos de más del 2%, Microchip Technologies también se tambaleaba más de un 10%. Hay que recordar que Apple subía un 0,7%, en contraste dentro del sector tecnológico, batía expectativas de ganancias a pesar de la caída en los ingresos de iPhone. Precisamente hoy hay que estar, Rubén, muy atentos porque van a seguir muy de cerca a Apple, porque Berkshire Hathaway se ha deshecho de casi la mitad de la participación en el fabricante de iPhone. En el plano corporativo, recordemos, no hay referencias, no hay compañías que publiquen resultados. Atentos al PMI compuesto y al ISM no manufacturero. Y en Europa, en un poquito más de hora y media abren las bolsas. Comienzan la semana que se presenta difícil, tal y como les estamos contando y tal y como anticipan los futuros. Vamos a buscar referencias, vamos a buscar protagonistas, sobre todo en un IBEX 35, Manuel, que abre hoy por debajo de los 10.700 puntos. Así es, concretamente lo tenemos en los 10.672 puntos. Caía el pasado viernes un 1,67%. Y pérdidas acumuladas de más del 4%, del 4,4%, pero en el resto de Europa pérdidas incluso mayores para el MIPTEL italiano del 2,5%, Frankfurt, que se dejaba un 2,3%, y descensos similares a nuestro IBEX en el CAC 40 parisino, o Londres cedía un 1,3%. Los bancos volvían a situarse entre los más castigados. 5 de los 6 mayores descensos del selectivo fueron para CaixaBank, que se dejaba casi un 6%, Bankinter, que perdía un 5,4%, Santander con casi un 5% de recortes, y los descensos superiores al 4% para el Sabadell, o no olvidemos que también BBVA caía más de un 3,5%. Guillermo Santos, de iCapital, decía que no pasa nada, que esto solo es un susto y que no cunda el pánico. La banca española, por ejemplo, tiene un nivel de mora asombrosamente bajo, ¿no? Con ese nivel de mora, porque la economía española lleva unos años pues recuperándose con cierta fuerza, especialmente con respecto a otras europeas tras la pandemia, pues esa mora tan baja ayuda a que la cuenta de resultados sea más fuerte. Yo creo que ha sido un susto puntual. Ser ahora mismo bonista y accionista de la banca sigue siendo buena cosa. Y parece que los inversores están empezando a descontar o sospechar que la economía podría enfrentarse a un aterrizaje forzoso. Aquí conocíamos la tasa de paro de julio, que fue peor de lo esperado, y la llegada de turistas en junio, que aumentó un 12%. Recibimos 9,3 millones de visitantes internacionales. En Europa conocíamos la producción industrial en Italia, que experimentaba una contracción, al igual que los datos de comercio minorista, una lectura negativa. Y entre los destacados del día, la aerolínea IAG, que cerraba con avances del 3,3%, ganaba 905 millones en el primer semestre, es menos que en el primer semestre del año anterior, pero sobre todo porque anunciaba la vuelta al dividendo, que estaba suspendido desde 2020 por la crisis que provocó la pandemia en el sector aerolíneas. También renunciaba a la compra de Air Europa, el 80% que no controla. Para muchos expertos, una decisión acertada teniendo en cuenta las trabas que ponía la Comisión Europea. Y en Europa, a destacar la aseguradora británica Prudential Financial, que finalmente caía un 3,2% a pesar de sus sólidos resultados. De hecho, comenzaba la sesión con buen tono. Y también BNP Paribas, que anunciaba que está en negociaciones con AXA para vistas adquirir el 100% de su filial Investment Managers y establecer una asociación a largo plazo, y que dejaba caídas también significativas del 2%. Vamos a echar un vistazo también a las pantallas, lo que está pasando en el ecosistema de cripto. También viene con caídas esta mañana, Pedro. Y generalizadas, efectivamente. El mercado cripto se ha desplomado en la jornada de ayer, perdiendo alrededor de 270.000 millones de dólares en las últimas 24 horas, cifra que aumenta hasta los 500.000 millones si contamos desde el viernes. La última vez que las criptomonedas sufrieron una venta tan pronunciada durante un periodo de 3 días fue a mediados de agosto del 2023. En los diferentes medios cripto explican que la caída del mercado ha sido provocada por unos datos de empleo débiles en Estados Unidos, crecimiento más lento entre las principales acciones tecnológicas y temores renovados de una recesión. Como posible razón, dentro del mercado cripto encontramos las ventas de Jump Crypto Trading, empresa que ha movido cientos de millones de dólares en criptomonedas exchanges en los últimos días, lo que ha desatado especulaciones de que podría estar
preparándose para vender una gran parte de sus activos. Bitcoin ahora mismo cayendo un 12% en las últimas 24 horas, $53.544. Ethereum Ether menos 20% en las últimas 24 horas, $2.339. Tenemos a BNB, el token de Binance, cayendo un 17%, $438, o Solana 15% de caída, 15% de corrección en los $122. Capital Intereconomía, con la inversión sostenible. ¿Eres un amante del golf? El paraíso te espera en el Pirineo, en el Hotel Exe Las Margas Golf. Disfruta de un entorno natural único para realizar rutas de senderismo o bicicleta y de una climatología perfecta para practicar tu swing. Desconecta de la rutina en el Hotel Exe Las Margas Golf. Reserva ahora en exelasmargasgolf.com. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Hola, oye, ¿hace falta algo? Es que estoy en el súper del Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el litro de aceite de oliva virgen extra Cosur Origen, el que nos gusta. Y también el papel higiénico Fox y Seda, el que utilizamos en casa. Mira a ver y me dices, ¿vale? Que un 70% es mucho descuento. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. 7:31 minutos de la mañana, hora menos en Canarias, de este lunes 5 de agosto que amanece teñido de rojo, amanece con recortes generalizados, con desplome de las bolsas por el miedo a lo que pueda pasar económicamente en Estados Unidos, a lo que ese riesgo de recesión, con el VIX de volatilidad que está subiendo con fuerza. Lo tenemos por encima de 33,5 puntos, subiendo más de un 53%. Caídas en los futuros, caídas en las bolsas asiáticas, destaca ese 11% que ya les contábamos que se está dejando ahora mismo en tiempo real el Nikkei de Tokio. Miedo a la recesión, dudas también por los resultados empresariales que conocíamos la semana pasada y también el aumento por esa tensión en Oriente Próximo, donde Estados Unidos se prepara ya para todas las posibilidades ante un eventual avance de guerra entre Israel e Irán. Pedro López Fontaneda, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo. Estados Unidos ha movilizado más buques de guerra y aviones de combate para una posible defensa de su aliado Israel ante amenazas de Irán y grupos terroristas como Hamas o Hezbollah. A pesar de los movimientos desde Washington, asegura estar trabajando desde la diplomacia para desescalar dicha situación. John Kirby es portavoz de la Casa Blanca para Asuntos de Seguridad Nacional. Todavía creemos que un acuerdo de alto el fuego es la mejor manera de poner fin a esta guerra. También creemos que es muy posible, que las brechas son lo suficientemente estrechas como para cerrarse. La otra cosa que hemos estado haciendo desde el día 7 de octubre es asegurarnos de que no solo Israel tenga lo que necesita para defenderse, sino que esta guerra no escale hasta convertirse en algo más amplio, una guerra, un conflicto regional. Es lo que nos estáis viendo hacer, quiero decir, continuar enviando a fuerzas adicionales a la región esta semana. Miren, cuando el líder supremo dice que se vengará, tenemos que tomárnoslo en serio. Ahora, no sé qué van a hacer ni cuándo, pero tenemos que asegurarnos de que estamos listos y que tenemos las capacidades en la región para poder ayudar a Israel a defenderla. Washington teme una escalada regional tras el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán, horas después de que Israel acabara con la vida del jefe militar de Hezbollah en Beirut. Kamala Harris es ya oficialmente la candidata demócrata a las elecciones del mes de noviembre. El pasado viernes, la todavía vicepresidenta estadounidense logró la mayoría necesaria en la votación de los delegados demócratas. Hoy lunes concluirá la votación, se nombrará formalmente a Kamala Harris como candidata a la Casa Blanca por el Partido Demócrata. Además, Harris dará a conocer el nombre de su número 2, que se presentará como vicepresidenta. Hay dos nombres sobre la mesa en las encuestas, el de Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania, y el de Mark Kelly, senador por Arizona, antiguo astronauta y veterano de guerra. La campaña de Harris ha recaudado $310 millones
solo en el mes de junio, la mayor recaudación en un solo mes en estas elecciones. En Venezuela, Nicolás Maduro acusa a la oposición de preparar un golpe de Estado. El presidente de Venezuela ha asegurado que en su país hay un golpe de Estado, mientras acusa directamente a los directivos de las redes sociales TikTok e Instagram de promover el odio hacia su persona. Que en el mundo nadie señala engaño. Es un golpe de Estado. Utilizaron el proceso electoral para montar los comanditos, para instalar el odio a través de TikTok e Instagram. Acuso a TikTok y acuso a Instagram de su responsabilidad en la instalación del odio para dividir a los venezolanos, para buscar una matanza y una división de Venezuela, para traer el fascismo a Venezuela. Golpe de Estado ciberfascista y criminal. Palabras de Maduro este pasado sábado en la ceremonia en la que fue proclamado oficialmente por el CNE como presidente electo, donde acusó también a los opositores y a la ultraderecha, dice, del exterior, de intentar desestabilizar el país. Además, el presidente venezolano ha asegurado mano dura contra los manifestantes que protestan contra el presunto fraude cometido en las pasadas elecciones en Venezuela. Informes de organismos internacionales afirman que la represión ha costado ya más de 20 vidas y más de 2.000 detenidos. En Cataluña, el presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, retrasa mañana martes la ronda de contactos para activar la investidura de Salvador Illa. Dicha ronda de contactos se iba a celebrar hoy y el cambio, según Rull, se debe a cuestiones de agenda del grupo parlamentario de Esquerra Republicana. La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha advertido al Partido Popular de que no aceptarán ni una lección. No le aceptamos ni una lección al Partido Popular en materia de financiación autonómica. Ninguna. Tampoco al señor Feijóo, cuyo principal aliado es Vox, que quiere terminar con las comunidades autónomas y los servicios que prestan. 0 lecciones del Partido Popular, que no reformó el sistema de financiación autonómica cuando tuvo ocasión. Y es que es cuando el Partido Popular gobierna, cuando en este país se producen 2 referéndum y una declaración de independencia en Cataluña. Al retrasarse un día la ronda de consultas, la reunión de la Diputación Permanente, el organismo rector de la Cámara Catalana, durante el verano pasaría al miércoles y la votación para elegir a Illa se pospondría hasta el jueves. Pendientes también de la agenda económica de este lunes, en la que el Instituto Nacional de Estadística va a publicar a las 9 de la mañana datos de compraventa de viviendas correspondientes a junio. Después de que en mayo bajaran un 21,5%, así como las inscripciones de los registros de la propiedad, que cayeron un 22,6% en tasa interanual. A las 9 de la mañana conoceremos estos datos que publica el INE junto al índice de producción industrial de junio, después de que en mayo frenara su ritmo de avance al 0,2% interanual, una tasa 12,5 puntos inferior a la de abril. En el exterior, pendiente hoy de la reunión que van a mantener el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, que va a ser recibido por su homólogo chileno, Gabriel Boric. Será su primera visita oficial a Chile desde su retorno al poder en el 2023, un viaje que incluye también reuniones con autoridades del Parlamento y la Corte Suprema del país andino. Y aquí en España, el Consejo General del Poder Judicial se reúne hoy por tercera vez para tratar de llegar a un acuerdo para designar a su nuevo presidente y el del Tribunal Supremo. El CGPJ lleva ya 5 años en funciones. Ninguno de los 7 candidatos a presidir dicho órgano y a su vez el Tribunal Supremo ha logrado la mayoría necesaria por parte de los 20 vocales. Silestone presenta la nueva serie Airzic, una colección de superficies de diseño sostenible para baño y cocina. Airzic, con hasta un 30% de componentes reciclados y un contenido máximo de sílice del 10%. Airzic fusiona un diseño vanguardista con funcionalidad, garantizando un rendimiento óptimo. Silestone Airzic, superficie mineral híbrida by Cosentino. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad-riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
¿Buscas transporte para tus eventos? Torres Bus dispone de alquiler de coches, minivans, minibuses y autocares, además de servicios con conductor para todo tipo de eventos, incluidos traslados al aeropuerto. Si necesitas un servicio de confianza para tu empresa, agencia de viajes, amigos o familiares, contacta con torresbus.es o llama al 607 37 22 52. Disfruta del transporte perfecto en toda la Comunidad de Madrid con Torres Bus. Informe Galindo es un programa dedicado a la investigación, la lucha contra el ciberfraude y la mala praxis empresarial. Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con Juan Carlos Galindo. El primer análisis de la mañana. Con Eduardo Bolinches, que es analista de Invertia, al Diario Económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. ¿Cómo estamos? Buenos días por decir algo, para el que se incorpore con nosotros a esta hora de la mañana, que se levanta un poquito más tarde. Hay que contarle que estamos viviendo una mañana complicada en los mercados. Lunes negro en el que la bolsa de Tokio, el Nikkei, el principal indicador, se está desplomando, ojo, un 14,5%. Tenemos caídas de más del 3,5%. Bolsa australiana, caída del 2%. Bolsa de Hong Kong, futuros en Estados Unidos anticipando recortes, bajando casi un 5%. Ahora mismo el futuro del Nasdaq y un 2% de caída para el futuro del DAX, 2,5% de caída para el futuro del Eurostoxx 50. Bolinches, ¿qué está pasando? Bueno, bonito panorama se nos pone para este lunes. Lunes negro, más que negro, rojo realmente, no rojo sangre. Vamos a ver al Kospi coreano bajar un 8%, también es digno de mención por las empresas, tipología de empresas que tenemos allí también, ¿no? A ver, ¿qué está pasando? Esto tiene una explicación y es muy sencillo. Se ha acabado el carry trade, es decir, el Banco de Japón ha subido tipos de interés por primera vez en 14 años y esto pues va a implicar que hay que cancelar las deudas en yenes que se han tenido durante tanto tiempo, ¿de acuerdo? Esto es un fortalecimiento del yen japonés brutal. No hay más que ver el comportamiento, no solo contra el dólar estadounidense, que es obviamente el más negociado. Estábamos peleando, inclusive el Banco Japón, ¿no?, haciendo intervenciones para que no se fuera por encima de los 150, tiró la toalla, luego volvió a hacerlo en la zona de 160. Bueno, pues desde ese 161.97 que ha llegado a marcar, se está desplomando y está en 142,20 esta madrugada, ¿no? Tenemos soportes cercanos, sí. El soporte cercano está en 140,25, por lo tanto podríamos decir que estamos cerca de un soporte, pero claro, un soporte no significa que esto deje de bajar y ya rebota y ya está. No, esto creo que ha despertado, como digo, el final del carry trade y esto tiene todavía que purgar mucho más. Entonces, lo que estamos viviendo es una necesidad de búsqueda de dinero para cancelar deudas en yenes y hay que apretar el botón de todo lo que se está ganando, ¿no? Si esto lo unes también a unos datos macro conocidos la semana pasada, el viernes sobre todo, datos macro estadounidenses nefastos en cuanto a creación de empleo y un sentimiento generalizado de que el negocio en la nube, el negocio de la inteligencia artificial no está dando sus frutos en el muy corto plazo, con esos pinchazos de ingresos, sobre todo de provenientes, como digo, del negocio en la nube de Microsoft, Alphabet, etcétera, etcétera. Bueno, pues tienes ahí todos los ingredientes dentro de la olla que hacen que estemos viendo pues esa búsqueda imperiosa de liquidez. Y bueno, pues que tengas todas las pantallas de rojo, excepto, como ya habéis dicho antes, el oro. El oro que está subiendo y está muy pendientes también, Bolinches, de las rentabilidades de los bonos. También hay que vigilarlos muy de cerca. Ahí está entrando dinero, ¿no? Porque la rentabilidad del estadounidense a 10 años está bajando ahora mismo casi un 1,5%. Está en el 3,73%. Hablabas de dónde puede estar ese soporte del yen. El soporte de las bolsas, ¿hasta cuándo podemos ver estas caídas? ¿Hasta cuándo o hasta dónde?
Bueno, vamos a ver, en el tema del índice, por ejemplo, IBEX 35. IBEX 35 tiene un pedazo de soporte en los 10.500, nos vamos directo a ellos en el día de hoy. Entonces, lo podemos romper en un momento de pánico total en el día de hoy, que pueda ir a más, no nos olvidemos, estamos en agosto, esta semana es una de las semanas de menor volumen del año. Entonces, bueno, a partir de aquí, pues hay que estar preparados efectivamente para ver ese soporte roto. Podemos irnos, y es lo que espero, acabar viendo esta semana un 10.200 para luego ya comenzar una reacción alcista. En cuanto a los mercados europeos, un DAX alemán, por ejemplo, aunque he cogido el futuro, no el contado, bueno, pues nos llevamos por delante, como es lógico y normal, ese 17.625 que es el soporte. La idea es acabar viendo un 17.000 en el DAX alemán. Un Eurostoxx 50, pues nos tenemos que ir a buscar inicios de movimiento altamente probable que veamos un 4.400 antes de rebotar. Y en cuanto a los mercados estadounidenses, pues tenemos por un lado el Nasdaq, que es el que a priori va a tenerlo, creo que peor, un 17.340 lo veo roto, y esto significa mandar el Nasdaq tecnológico a los 16.800 puntos, y luego por ejemplo un SP500 que lo tenemos ahora mismo bajando un 2,17%, pues en principio no creo que encontremos nada hasta los 5.216, lo romperá, entiendo. Luego tenemos la media móvil de largo plazo, suele actuar como nivel de soporte dinámico, 5.160, también lo veo roto, y yo creo que no veremos ningún tipo de reacción seria y fuerte hasta ver pues un acercamiento serio a los 5.000, un 5.066 concretamente es mi zona de control, ¿no?, de soporte. A partir de ahí, la clave, como siempre, ver la reacción. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver desde entonces? O sea, lo que se dice coloquialmente, ya lo sabes, un rebote de gato muerto, ¿no? Un rebotillo de nada, o un rebote lento donde consumamos más tiempo que puntos, pero al final no rebotemos con fuerza ni con contundencia. Entonces, ese es el peor escenario, ¿vale? Que a la velocidad de caída no le venga luego un rebote igual de potente. Recordarás esa primera caída de Nvidia. El rebote posterior fue brutal. Fue decir, aquí estoy yo y reboto con contundencia. Pero solo ocurrió una vez, ya no ha vuelto a ocurrir. Bueno, pues esto es lo que puede ocurrir ahora en los mercados. Bajamos fuerte, efectivamente, y el rebote se queda en nada, en rebotillo. Y volvemos a girarnos y volvemos a marcar mínimos. Esto es el escenario de inicio de corrección más severa a todo el mercado nacido desde más o menos octubre del 2022, donde entonces ya tenemos que irnos a soportes en gráficos semanales. Ese escenario está encima de la mesa y está totalmente, como digo, condicionado, y es difícil mojarme, ¿no?, pero condicionado a que el rebote no sea potente. Si no es potente, cuidado, porque nos metemos en un escenario preocupante. Lo que ocurre es que no creo que acabemos de ver ese escenario en la medida que tenemos las elecciones estadounidenses y tenemos sí o sí ya un escenario de bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense. No la duda de si bajará o no en septiembre, no, sino ahora estamos hablando que tiene que bajar medio punto porcentual en septiembre, si no se estropea la máquina. Entonces, claro, ha cambiado mucho, y esto en principio ya se está viendo con un debilitamiento del dólar estadounidense. Ya tenemos el par euro-dólar por encima de 1,09, es decir, que ya ahora sí comienza la bajada de tipos de interés, y entre pitos y flautas estamos a 5 semanas de 6 semanas de la decisión por parte de la FED, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que puede mitigar el escenario de rebotillo, me giro y marco nuevos mínimos a los que vayamos a marcar ahora a lo largo de esta semana. O sea, que tú crees, Bolinches, que la FED a 3 meses de las elecciones en Estados Unidos no va a dejar que se estropee la fiesta, ¿no? Que tendrá que actuar rápido y de forma contundente. Así es, sí, porque se deteriora mucho los datos macro, la economía estadounidense no es lo que era, y también porque ya lo está diciendo el dólar, o sea, de estar peleando por no perder el 1,08 es demasiado pronto para cantar victoria, pero ya estamos hablando de posible ruptura de la parte superior del rango, el de 1,0950.
referencia contra la moneda común europea, ¿vale? Pero el index dólar, el dólar contra las siete monedas, la cesta de las 7 monedas más potentes, 3/4 de lo mismo. Ya se cae, significa que viene ya la bajada de tipos de interés. Te hago una última, Bolinches. Sé que hoy estamos en shock. Viendo las pantallas, la pregunta que te voy a hacer, a lo mejor alguien puede pensar que tiene poco sentido, pero para el que se atreva, ¿se puede cazar alguna ganga después de estas caídas que estamos viendo? Porque son caídas que hacía mucho tiempo que no sufríamos, que no registrábamos. El miércoles. Vamos a dejar que fluya el miedo, incluso la sangre. Insisto que ver bajar un Nikkei un 15% no se ve todos los días. Entonces, que venga el pánico europeo, que venga el pánico estadounidense. Hay mucha volatilidad. Estás ya viendo también un VIX que ya no le hace feos a niveles de 25. Entonces, falta una puntita más de pánico. Ese pánico, el truco de siempre, Rubén, ponte las noticias nacionales a las 3 de la tarde. Sí. Cuando veas en portada la bolsa está cayendo, ese es el día. Miércoles. Bueno, vamos a ver si nos adelanta, que hoy esto, tal y como está la información en agosto, a lo mejor esto rellena muchos telediarios hoy, un desplome, como tú dices, del 15% en el Nikkei de Tokio. Vamos a ver cuánto se deja el IBEX 35, de momento el futuro no se ha empezado a mover, pero tengo delante en pantalla los futuros en Europa, los que sí que se están moviendo, y son caídas que rozan el 3% para el CAC, 3% también para los Stock 50, y me preocupa mucho ese menos 5% que viene dejándose el futuro del el futuro del Nasdaq. Bolinches, ten el móvil encendido, que estate de guardia, por si acaso. De acuerdo. Mira, yo te puedo decir que el mercado gris está bajando un 2,14 el IBEX, 10.426. 10.426. Venga, me lo apunto. Está el mercado gris. Bolinches, gracias como siempre, un abrazo. Venga, buen saludos, lunes. ánimo. Adiós. Venga, ahora. Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es. Buenas, que ya estoy en casa y me voy al gym. Pásate tú por el Corte Inglés y haces la compra y aprovecha que hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. Gazpacho no quedaba y está en oferta el Alvalle que nos gusta. El selección de temporada. Ah, y las aceitunas rellenas de anchoa a la española que me encantan también. Aprovecha que un 70% es mucho descuento. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. A Coruña, a provincia que sabe. Turismo y gastronomía en la más alta expresión. Una provincia con un territorio muy diverso en turismo, desde el patrimonio histórico a la naturaleza más bella, pasando por los destinos urbanos. Calidad por encima de todo, unida a sostenibilidad. Y mar, mucho mar, con todo lo que conlleva. Gastronomía y cultura en un turismo que ofrecemos 12 meses al año. A Coruña, a provincia que sabe. Deputación da Coruña. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. 7:52 minutos de la mañana, al menos en Canarias. Vamos a ver qué está contando la prensa este lunes, empezando por los diarios económicos. Diario Expansión abre hoy con el Sabadell BBVA. Dice que Sabadell fuerza a BBVA a subir el dividendo a 18.125 millones. Añade que la mejora en el pago previsto por Sabadell en 2 años obliga a BBVA a duplicar su oferta. Habla también en clave de bolsa, que es una semana clave para bancos y tecnológicas, y se pregunta si acierta la Reserva Federal no haciendo nada. Dice también el diario Expansión que Capital Riesgo enfila un año récord con operaciones por 12.000 millones de euros, que la Unión Europea prepara un plan comercial en 2 fases frente a Trump, y entrevista con José Luis Toreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, dice que el crecimiento del turismo tiene que ir por generar más valor. Portada del diario El Economista en este superlunes habla del negocio hipotecario. Dice
dice que ya toca techo y baja su rentabilidad. A las 9 les recuerdo que tenemos dato de compraventa de viviendas, que va a publicar el INE a las 9 de la mañana. También dice el economista que Wallbox aspira a ganar dinero este año por el aumento de las ventas, que Rivera baraja paliar los precios cero con cambios en el pago de la generación y que la bolsa europea cotiza sin recortes frente a la media de la era post-COVID. Una más en clave empresarial: Reino Unido embarga por las renovables AENA el aeropuerto de Londres. Vamos a ver qué cuenta la prensa nacional y la prensa internacional esta mañana. Y comenzamos con el diario El País, que titula: El retorno de Puigdemont amenaza con alterar la investidura de Illa. Las juventudes de Esquerra votaban el apoyo del candidato del PSC. También nos recuerda que el Partido Popular aparca los planes sobre las leyes de memoria tras la ruptura con Vox. La fotografía de portada es para la cara más amarga de nuestro deporte, con Carolina Marín, la jugadora de bádminton, llorando ayer tras su lesión y retirada de las semifinales. Carolina Marín, el dolor infinito. En El Mundo titulan: el PSOE trató de convencer a Puigdemont en Suiza de que abortase su plan de regreso días antes del pacto de PSC y Esquerra. 19 de julio, según Junts, los socialistas intentaron persuadir en persona al huido. También llevan en portada la imagen de Carolina Marín, también la derrota en el tenis y en el boxeo. También en plano internacional titulan: Maduro eleva el miedo con arrestos masivos para depurar el país. Detiene indiscriminadamente a más de 2.000 personas. Y continuamos con el diario ABC, que titula: Los juristas advierten, el concierto de Pedro Sánchez nos lleva al Estado confederal. En Esquerra calculan que Cataluña ingresará 30.000 millones más con el acuerdo y afirman que Junts quiere reventar la investidura de Salvador Illa. Y al igual que el resto de diarios, se combina la política con el deporte. En este caso, la cara agridulce de Carlos Alcaraz, que ayer perdía la oportunidad de coronarse campeón olímpico tras perder la final frente a Novak Djokovic. Alcaraz, oro y plata de una final, dice ABC, inolvidable. La Razón también en portada con Alcaraz y con Carolina Marín. También entrevistan a José María Macías, magistrado del Tribunal Constitucional. Dice en un entrecomillado: el TC no puede desbancar la posición del Tribunal Supremo. También llevan una encuesta de NC Report. El PP superaría su tope histórico de 2011 y está a 2 escaños de la mayoría absoluta. Y saltamos a la prensa internacional y comenzamos en Reino Unido con el diario The Guardian, que informa de que fabricantes y sindicatos unen fuerzas para presionar por una estrategia industrial en el país. Instan al gobierno a aprovechar su buena disposición al diálogo en un momento, dicen, crítico para atraer inversiones globales. Y también destaca a los pensionistas que están, dice, al borde del abismo financiero por el recorte de las ayudas al combustible. En Francia, Le Monde recoge las palabras de Estados Unidos, que se prepara para todas las posibilidades ante una eventual guerra entre Irán e Israel. En el plano económico hablan del creciente miedo en los mercados sobre una posible recesión en Estados Unidos. Le Figaro cuenta que las pruebas del triatlón de los Juegos Olímpicos se mantienen a pesar de los cuestionamientos de la calidad del agua del río Sena. El Comité Olímpico belga ha planteado dudas sobre la salud del río al revelar que uno de sus triatletas estaba enfermo. Además, el medio habla de lo que define como Kamalamanía en Estados Unidos. Recogen la alta recaudación de la campaña de Kamala Harris en el mes de junio, así como su buena imagen entre jóvenes y minorías étnicas. Y precisamente en Estados Unidos, el Washington Post informa de que la popularidad de Kamala Harris comienza a preocupar a Donald Trump. Explica que su prioridad es retomar la ofensiva sobre la inmigración, ya que la demócrata es apodada la zarina de la frontera entre los republicanos. Y también se lee en portada del Post el oro olímpico de Noah Lyles, que en apenas una fracción de segundo se ha impuesto en la final de los 100 metros lisos y se convierte en leyenda. El New York Times también mira a Kamala Harris, aunque habla de presiones en su partido para elegir vicepresidente. Los contactos mantenidos ayer ahora revelan fisuras, aunque los medios creen que el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, es el favorito para unirse a Harris, que mañana martes anunciará quién será su presidente en un mitin en Filadelfia. Y concluimos en Latinoamérica, un día más pendientes de la actualidad en Venezuela. El diario El Nacional destaca la preocupación de la Unión Europea, que pide mayor verificación de los registros electorales. Y también en portada el presidente Maduro, que quiere regular TikTok o Instagram porque, dice, promueven el odio. El mandatario también ha respondido a Bruselas, dice que la Unión y Josep Borrell son una vergüenza y los acusa de llevar a la guerra a Ucrania, de la que ahora se lavan las manos. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o